Hoy martes 9 de abril, el Evangelio según San Juan nos pone de manifiesto la polémica y el enfrentamiento entre Jesús y los dirigentes judíos. Esta es una de las tónicas constantes en el cuarto Evangelio. Con frecuencia las palabras y los gestos de Jesús resultan desconcertantes y hasta blasfemos a los oídos de los israelitas. Jesús parece estar usurpando el exclusivo lugar de Dios, cuando dice, si no creen que yo soy el que soy. Sus oyentes de inmediato captaban la alusión directa al nombre santo de Dios revelado a Moisés. Apropiarse del santo nombre de Dios les parecería algo intolerable. Jesús insiste en presentarse como enviado del Padre y anticipa veladamente su muerte en la cruz. En el momento que Jesús se ha levantado en alto, como lo fue la serpiente en el desierto, su misterio quedará desvelado y todo hombre o mujer bien dispuesto comprenderá la íntima unión entre el Hijo y el Padre. Jesús vive siempre pendiente de agradar al Padre. Efectivamente, este Evangelio, según San Juan, nos muestra precisamente a Jesús revelando su divinidad al decir que Él es yo soy. Estas palabras, estos vocablos, evocaban para los israelitas precisamente el sacratísimo nombre de Dios. ¿Pero qué significa yo soy? Significa que esencia y existencia de Dios son una misma cosa. Significa que para comunicarse con Dios tenemos que ser también nosotros yo soy. ¿Qué nos falta a nosotros como seres humanos para tener el yo soy necesario, indispensable para la comunión con Dios? Precisamente la unidad que perdimos en el paraíso. En el paraíso terrenal, Dios se comunicaba con Adán y Eva de una manera directa y precisa. Hablaba con los dos de una manera sencilla. El Señor se paseaba en el paraíso, porque para el Señor Adán era el paraíso, independientemente del lugar en donde se encontrara. ¿Y por qué Adán era el paraíso? Porque Adán cumplía la voluntad de Dios. Y ese es el paraíso más grande que Dios puede tener del hombre. Unir su libertad a la libertad de Dios, a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y no la propia. Por eso cuando Jesús les dice yo soy, los escandaliza a todos porque les ha querido decir precisamente que es el hombre Dios. Y nosotros que somos simplemente mortales, simplemente hombres, tenemos que buscar ese yo soy para integrar en la unidad entre hombre y mujer el yo soy creado por Dios para poder así de nuevo unirnos a la voluntad de Dios. En la historia de nuestra iglesia ha habido muchos casos, muchísimos, porque así la iglesia lo enseña, de unidad entre el hombre y la mujer. Esta unidad es necesaria e indispensable para lograr la perfección y para ser yo soy. Por tanto, quien no tenga su unidad, quien no tenga aquella sociedad espiritual con el sexo opuesto para realizar la misión por él encomendada, pues prácticamente perderá su misión, la hará a medias o mal. ¿Y qué se necesita para poderla conquistar? Precisamente, primero, vivir los mandamientos, cumplirlos prácticamente a pie juntillas y buscar en su vida, según su estado, la voluntad de Dios. ¿Y cómo se ve la voluntad de Dios? Pues si soy padre de familia, siendo un buen padre de familia y comunicándole a mis hijos el amor de Dios. Si soy madre de familia, teniendo a mis hijos, queriéndolos, cuidándolos, pero sobre todo haciéndoles amar a Dios. Eso es ser buen padre o madre de familia. Comunicar a Dios, que es nuestro Padre, y que Él nos ama. Y hacerle a nuestros hijos, ¿verdad?, familiares y amigos, que amen a Dios. Por tanto, esto es más grande que ser padre físico o madre física. El Señor ya nos había hablado de esta unidad del yo soy. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti, que sean perfectamente uno. Y estas palabras de la oración final que Jesucristo hace terminando la cena pascual son una oración que tiene una profecía, una promesa y un mandato. Y pongo en primer lugar un mandato que no hemos cumplido. Ese mandato que no hemos cumplido
en el de lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De ahí viene toda la raíz y todos los males que tiene el hombre y la mujer. Y por tanto, una vez rota la unidad entre el hombre y la mujer por el pecado original, luego entonces no es posible volverla a retomar si no es con el sacramento del matrimonio y en la búsqueda de la unidad espiritual entre hombre y mujer para realizar una misión. Veamos a los santos, veamos a Santa Clara de Asís y San Francisco de Asís. Veamos al Padre Félix de Jesús Ruller y a Conchita Cabrera de Armida, a la cual beatificarán el próximo 4 de mayo aquí en la Ciudad de México. Veamos a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Veamos a San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. Veamos a unos casados, por ejemplo, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Quien no tenga su unidad, que la busque, porque no podrá entrar al tercer plano, al de Dios, los demás y luego yo. Y por lo tanto no podrá escalar los planos de crecimiento espiritual, esas moradas mencionadas por Santa Teresa, hasta llegar a la perfección, al matrimonio espiritual con Dios. No podremos cruzar ni la noche oscura del alma. Y por tanto no podremos pasar por la vía iluminativa y tampoco la unitiva a la que nos llama el Señor para ser yo soy. Jesús les da a conocer este gran misterio del yo soy, pero hecho carne en Él. Por eso estaban totalmente extrañados y furiosos, porque se igualaba al Padre al decir yo soy, y al decir y de alguna forma profetizar su muerte en una cruz, al decir cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. La unidad entre el hombre y la mujer está hecha para crecer espiritualmente y no hacer nada por nuestra cuenta. Qué difícil es ponernos de acuerdo. Tan difícil es que nosotros mismos hemos sacado películas y libros diciendo las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Pero esto no es así. Provenimos de un mismo creador. Estamos hechos para, unidos, lograr el propósito que Dios quiere de la familia humana. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ser yo soy en comunión con Dios, un solo yo soy, nos permite esa comunión y comunicación continua que tenía Adán y Eva en el paraíso. Ellos juntos eran el paraíso de Dios. ¿Y qué sucedió? Rompimos ese paraíso y luego entonces Jesús nos viene a mostrar cómo vivir la voluntad del Padre y ser esos paraísos que Dios quiere de nosotros y que se anticipan en Jesús y en la Virgen María en su fiat. Por ello nosotros tenemos que estar muy atentos a vivir esa voluntad de Dios, aunque eso signifique vivir crucificados. Muchas veces vivimos crucificados, ¿por qué? Porque no queremos entender que nuestra voluntad a la larga o a la corta nos va a crucificar, porque nos hará caer en continuos errores provenientes de nuestra miopía espiritual. Como decía Jesús, son ciegos que guían y son guías de ciegos. Y entonces todos nos caemos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos y no queremos comprender, como Jesús nos enseñó, que había que hacer la voluntad del Padre. Lo dice Jesús, lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos, dice, creyeron en Él. ¿Por qué creyeron en Él? Porque les mostró que no venía en nombre propio, que venía en nombre del Padre y que siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, venía a cumplir esa voluntad en restitución al pecado original. Y aunque no lo supieran con todo este discernimiento que estamos haciendo en este momento, se dieron cuenta que no venía en nombre propio, que no venía en nombre de su egoísmo, en nombre de su maldad, en nombre de sacar adeptos, sacar dinero, tener fama, conquistar Israel de nuevo, quitarle a los
conquistadores de encima como eran los romanos, no, sino vino de otra manera, de la manera que Dios Padre quería para poder restituir el pecado original. Y esto siempre nos produce pues muchísima dificultad, ya que comprender que sin el hombre o sin la mujer, en el caso contrario, ¿verdad? El hombre sin la mujer sin el hombre, no podremos lograr nunca la santidad. Dos iguales no pueden lograr la santidad porque no hay alteridad, no hay comunión, no hay comunicación. Si yo tengo el yo masculino y otro yo tiene el yo masculino, díganme ustedes qué le va a comunicar, solamente un yo masculino. Por tanto, no habrá perfección. ¿Y por qué no habrá perfección y por tanto santidad? Muy sencillo, porque no hay ese intercambio de bienes espirituales que son producto de la creación de Dios, hombre y mujer, para dar lugar a la vida, tanto física como espiritual. La trascendencia de la unidad entre el hombre y la mujer es la fecundidad. La fecundidad en los hijos o la fecundidad, ¿verdad?, espiritual. Veamos quién ha tenido más hijos, nuestra mamá y papá o San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. De esta forma, la fecundidad espiritual a la que estamos llamados es más grande y trascendente que la fecundidad material, o física, a través de los hijos naturales, sin que una reste a la otra. ¿Por qué? Porque son complementarias también. Veamos cómo Jesús anuncia el ser crucificado. Esto aparece como un aparente fracaso, el de Cristo en la cruz, que se vuelve redención gozosa. Imagínense ustedes, lo más improductivo del mundo, como es la cruz, el sufrimiento, el sacrificio, la inmolación total, se convierte en la redención gozosa de todo el género humano, siempre y cuando nosotros la aceptemos. Nosotros estamos ahora recibiendo copiosamente los frutos de aquel amor de Jesús en la cruz. En la misma historia humana, que es el escenario del mal, se va tejiendo la obra de la salvación eterna. En medio de nuestros olvidos y negaciones y de nuestra correspondencia llena de amor, así de esta forma Dios va tejiendo nuestra salvación. La Cuaresma es un buen momento para recordar que la redención se sigue haciendo día a día y para detenernos a considerar los momentos en que se hace más patente. Cada vez que se celebra, por ejemplo, en la misa, el sacrificio de la cruz, por el que se inmoló Jesucristo nuestra Pascua, se realiza la obra de nuestra redención. Cada misa posee un valor infinito. Los frutos de cada fiel dependen de las disposiciones personales. Con San Agustín podemos decir, aplicándolo a la misa, que no está permitido querer con amor menguado, querer con pobre amor, mediocre amor, pues debéis llevar grabado en vuestro corazón al que por vosotros murió clavado en la cruz. Si nosotros realizamos grandes obras humanas, sin la cruz no lo vamos a lograr. Gracias a Dios, la cruz es nuestra esperanza y es el objeto y el fin con el cual nosotros logramos la redención. La redención por eso se realizó una sola vez, mediante la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No se realiza con otras redenciones, sino con una única del Hijo de Dios y que sigue repitiéndose en cada uno de nosotros y en el santo sacrificio de la misa. Y esa pasión, muerte y resurrección se actualiza en nosotros de modo particularmente intenso cuando nosotros estamos en el sacrificio de la misa. Se realiza también la redención de modo distinto a lo que hemos dicho de la misa en cada una de nuestras conversiones interiores, cuando recibimos con piedad los sacramentos, que son como canales de gracia, son esos canales de gracia, y especialmente cuando recibimos la Eucaristía. ¿Cómo logramos entonces esta redención? Cuanto más unidos estemos a aquella unidad espiritual, misional que el Señor nos ha concedido, cuanto más redimiremos nuestro ser y el de los demás. La atracción que produce la unidad espiritual entre el hombre y la mujer transporta al hombre de lleno a la vía iluminativa y le permite purificar en la tierra sus pecados, ya que se adueña de la perfección de Dios para hacerla propia
en una unidad que se convierte a sí mismo en yo soy. El dolor ofrecido en reparación por nuestros pecados y los de nuestro hermano, de nuestra unidad, que merecerían un castigo mucho mayor, ¿verdad?, por nuestra salvación eterna y la de todo el mundo, nos hace también corredentores con Cristo. Lo que era inútil y destructivo, como ya lo dijimos, algo improductivo, se convierte en algo con valor incalculable. Si el sufrimiento de Cristo lo asumo para lograr la redención propia y la de los demás, lo convierto en algo incalculable. Y porque están los méritos de Cristo. Y si yo uno mi misión a la de otro para convertirlo en una misión común, voluntad de Dios fecunda, imagínense ustedes los frutos incalculables. Veamos a la historia de los santos de toda la humanidad. Han sido incalculables los frutos. Seguimos viviendo de San Francisco de Asís y de Santa Clara. Seguimos viviendo de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Seguimos viviendo de San Benito y Santa Escolástica. Seguimos viviendo de San Juan Pablo II y de Santa Teresa de Calcuta. Por eso es tan fecunda nuestra iglesia, porque asume la redención de Cristo en unidad, como lo dijo Jesús en esta oración al Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Un enfermo en un hospital, una madre de familia que se enfrenta a problemas que no los puede superar, una noticia desagradable, los obstáculos de cada día, las mortificaciones de todos los que sirven a la redención, de todos los apóstoles de este tiempo. Todo esto, si lo ponemos en la patena de la Santa Misa, con Cristo logramos también nosotros ser corredentores con Él. Nos puede parecer que son cosas muy pequeñas, de poco, ¿verdad?, de poco peso, como gotitas de agua, pero recordemos que los mares, los ríos y las cascadas se hacen de gotas y gotas y gotas hasta que rompen la tierra, rompen las rocas y caen como afluentes inmensos para bañar la tierra entera. Del mismo modo, esas gotas de agua se unen al vino para alcanzar la redención a través de la sangre de Cristo, y ese pedacito de pan se une a otros para alcanzar el cuerpo de Cristo en el santo sacrificio de la misa. El pecador perdonado es capaz de unir su propia mortificación física y espiritual, buscada o al menos aceptada, a la pasión de Jesús que le ha obtenido el perdón. Nos hacemos así corredentores con Cristo. Si acudimos a la Virgen para que nos enseñe a vivir nuestra vocación de corredentores con Cristo en medio de nuestra vida ordinaria, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Veamos qué vio la Virgen cuando vio a su hijo destrozado. Si le preguntamos en la intimidad, en nuestra oración, ¿qué sentiste, madre, cuando viste así a tu hijo? Te miro y no encuentro palabras para hablar del dolor que tú sentiste, madre, pero sí entiendo que al ver a tu hijo, que lo necesita, y al comprender que tus hijos lo necesitamos, aceptas todo sin vacilar. La Virgen ha aceptado todo sin vacilar porque supo que el sufrimiento de su hijo era para redimir a todo el género humano, del pasado, del presente y del futuro, hasta el fin del mundo. Así quieran borrar de la faz de la tierra todo cristianismo, todo catolicismo, no podrán hacerlo, porque esta tierra está empapada de la sangre del hombre Dios, y por estar empapada de la sangre del hombre Dios es imborrable, porque es sangre plena, sangre perfecta, sangre redentora de un sacrificio supremo del Hijo de Dios vivo, que jamás podrá ser borrada sobre la tierra. Por ello, cuando la Virgen vio a su hijo crucificado, volvió a repetir: hágase en mí según tu palabra. De nuevo su fiat, porque sabía lo que conquistaría con su dolor y el dolor de su hijo, la corredención de todo el género humano. Acuérdate, antes de tener cualquier sufrimiento o teniendo ese sufrimiento, que estás corredimiendo con Cristo. Acuérdate que en unidad entre el hombre y la mujer, en esos sufrimientos que se tienen de comprender al otro, de renunciar, de ceder, de hacer lo que quiere el otro y no lo propio, se está corredimiendo con Cristo para construir la perfección y la plenitud que nos fue robada en el paraíso, para volvernos de nuevo otros paraísos terrenales en donde el Hijo de Dios more
y por lo tanto la Trinidad completa esté dentro de nosotros. Que Dios y María Santísima te bendiga.